¿Alguna vez sentiste que todo lo que construiste se desmoronó de un momento a otro? ¿Te has preguntado por qué Dios permitió que algo que amabas tanto se escapara de tus manos? Y si te dijera que lo que perdiste no fue un final, sino un principio disfrazado, que el dolor que sentiste no fue castigo, sino preparación, y que lo que viene es más grande, más puro, más fuerte y más alineado con el propósito de Dios en tu vida. ¿Lo creerías? Quédate conmigo, porque esto que estás a punto de escuchar no es casualidad, no es un mensaje más, no es una coincidencia que justo hoy, con todo lo que has vivido, estés aquí, con esta palabra frente a ti. Hay algo que el Espíritu Santo quiere revelarte y puede cambiar para siempre la forma en la que ves tu pasado y transformar tu esperanza para el futuro. Hoy no quiero ofrecerte frases vacías. Quiero invitarte a un viaje espiritual profundo, porque más que darte respuestas rápidas, Dios quiere darte visión, una visión más grande que tu pérdida, una visión que no solo consuele tus lágrimas, sino que las use como semilla de lo nuevo que está por venir. Hay un principio espiritual que recorre toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como un hilo invisible de redención y esperanza. Es este: Dios jamás resta sin intención de multiplicar después. Él permite la poda, no como castigo, sino como paso previo al fruto abundante. Pero ese principio está oculto para quien no quiere ver. Y tú estás aquí porque tu alma clama por entender por qué dolió tanto, por qué perdiste, por qué se fue. Pero, ¿y si no se fue, sino que fue removido? ¿Y si no se rompió, sino que fue quebrado para que no te destruyera más adelante? ¿Y si la pérdida fue la voz silenciosa de Dios diciéndote, ahora puedo empezar a obrar de verdad en tu vida? Hoy vas a descubrir algo que quizás nadie te dijo, que lo que viene no es un parche a lo que perdiste, es una gloria superior, que no estás llamado a volver atrás, sino a avanzar hacia una promesa que tiene el sello de Dios y la marca del cielo. En este mensaje vamos a abrir la palabra de Dios juntos y a descubrir cómo Él trabajó a través de las pérdidas en la vida de hombres y mujeres que hoy admiramos. Veremos cómo cada caída, cada lágrima, cada puerta cerrada fue parte del plan maestro de redención. Y lo más importante, vamos a ver cómo esas mismas verdades se aplican hoy, aquí y ahora, en tu propia vida. No estás viendo esto por accidente. Dios te trajo aquí porque quiere hablarte directamente al corazón. Y antes de comenzar con el estudio, quiero invitarte a hacer algo pequeño, pero poderoso. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, comenta en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Escríbelo como un acto de fe, como una declaración espiritual de que estás abriendo tu corazón a lo que Dios quiere revelarte hoy. Y si decides dar me gusta a este video, estarás colaborando con algo mucho más grande que un simple gesto. Estarás ayudando a que este mensaje llegue a personas que quizás hoy estén considerando rendirse. Tal vez alguien al otro lado del mundo, alguien en silencio, necesite justamente esto para volver a creer. Tu pequeño acto puede ser la chispa de un fuego nuevo en la vida de otro. Muchos de los que nos acompañan en este canal viven en lugares donde no hay iglesias cerca. Muchos no tienen una comunidad de fe. Este espacio se ha convertido en un refugio espiritual y tú eres parte de eso. Al comentar, al compartir, al dar me gusta, estás manteniendo viva la llama del Evangelio. Estás siendo parte activa del mover de Dios y por eso también te animo a suscribirte, porque no se trata solo de recibir contenido, se trata de ser parte de algo, se trata de estar donde Dios está hablando, donde hay una palabra viva para los tiempos difíciles. Suscribirse es como plantar una bandera y decir: yo también quiero seguir escuchando la voz de Dios.
Tu pérdida no fue el final. Tu herida no fue el último capítulo. Hoy vamos a caminar juntos por 5 enseñanzas bíblicas que revelan cómo Dios actúa en medio de la pérdida y cómo lo que viene puede superar y superará lo que perdiste. No pauses este mensaje. No mires a otro lado. Lo que estás por escuchar puede ser la llave que desbloquee una nueva temporada en tu vida. Y con toda convicción te digo, la penúltima enseñanza de hoy podría contener la palabra que esperaste por años. Prepárate. Lo que el Espíritu va a hablarte hoy no es cualquier cosa. Es un mensaje que puede marcar tu alma y devolverle propósito a tus cicatrices. Y ahora sí, comencemos este estudio con la guía del Espíritu Santo y la luz de la palabra de Dios. Pocos personajes en toda la Biblia personifican tan profundamente la experiencia del dolor y la restauración como lo hace Job. Su historia no solo es impactante por lo que perdió, sino por lo que Dios hizo después de su temporada de aflicción. Pero más allá de eso, lo que muchos no ven es que la historia de Job revela cómo Dios usa las pérdidas más profundas para revelarse de formas más altas. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, próspero y respetado. Su vida parecía un reflejo del favor divino. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo: sus hijos, sus bienes, su salud, su honor. Y para muchos, este punto en su vida parecería el fin, la señal de que Dios lo había abandonado. ¿No es eso lo que sentimos nosotros también cuando lo que amamos se desvanece? ¿No hemos pensado alguna vez que Dios se ha olvidado de nosotros cuando vemos cómo se caen nuestras estructuras? Pero lo que no entendemos en ese momento es que Dios no estaba castigando a Job. Lo estaba revelando. No a los hombres, no al diablo. Lo estaba revelando a sí mismo, porque hasta entonces Job conocía a Dios de oídas, sabía lo correcto, era justo, oraba, ayunaba. Pero en el capítulo 42, después de todo su proceso, Job dice estas palabras que definen el corazón de su historia: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Notas la diferencia? Lo que perdió lo llevó a ver a Dios con nuevos ojos, a conocerlo más allá de la religión, más allá del ritual, a experimentarlo de una manera íntima, cruda, sin máscaras. La Biblia dice que «Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero». No solo lo restauró, no solo le devolvió, le dio el doble. Pero esa doble porción no vino por pedirla, no vino por merecimiento, vino después de un proceso de pérdida, silencio y aprendizaje espiritual. Aquí hay un principio poderoso. Lo que viene puede superar lo que perdiste, pero no vendrá como reemplazo, sino como resultado de haber sido moldeado por el fuego, de no haber negado tu fe en medio de la oscuridad, de haber mantenido tu corazón alineado, aunque el cielo pareciera cerrado. Job no sabía que estaba en medio de un escenario espiritual. No sabía que su vida era testimonio frente al cielo y la tierra. Pero fue fiel, y su fidelidad en la pérdida activó una bendición que lo posicionó para recibir más de lo que jamás había imaginado. Tal vez tú, como Job, sientes que Dios ha hecho silencio, que las cosas se rompieron sin explicación, que nada de lo que estás viviendo tiene sentido. Pero hoy te digo con toda autoridad espiritual: Dios no ha terminado contigo. Esto no es el final de tu historia. Hay cosas que solo se descubren en la pérdida, revelaciones que solo llegan cuando todo lo demás se ha ido. Porque mientras tengas algo a qué aferrarte, tu alma no busca con desesperación al Creador. Pero cuando no queda nada y aún así levantas tu mirada al cielo, ahí es cuando los ojos de Dios se posan sobre ti con una ternura que no podemos comprender.
Y quizás, como Job, has orado y no has recibido respuesta. Has sido fiel, pero todo se vino abajo. Has perdonado y aún así fuiste traicionado. Has dado y lo único que recibiste fue vacío. Pero Dios no está ciego. Dios no está mudo. Él está viendo tu integridad, está viendo cómo no lo maldices, cómo no lo niegas, cómo lo buscas incluso en medio del luto, de la pérdida, de la decepción, y te aseguro, eso no quedará sin respuesta. La Escritura dice que después que Job oró por sus amigos, sí, por aquellos que lo acusaron, que lo juzgaron, que se burlaron de su dolor, entonces el Señor lo restauró. Eso también es parte del proceso. Hay restauración que no llega hasta que el corazón no suelta la ofensa, hasta que no decides bendecir a quien te hirió, hasta que no decides dejar ir lo que te arrebataron para hacer espacio a lo que Dios quiere darte. Dios no quiere devolverte lo que perdiste. Dios quiere sorprenderte con lo que jamás pensaste que podrías tener. No es la repetición de lo viejo, es algo nuevo. Una doble porción, una gloria mayor, una paz más profunda, una visión más clara. Lo que viene, si permaneces, si esperas, si no te sueltas de su mano, será mucho mayor. Y no lo digo para motivarte sin base, lo digo porque está en la palabra, porque Job lo vivió, porque tantos hombres y mujeres lo vivieron, porque aún hoy miles lo viven, y tú también puedes vivirlo. Lo que perdiste dolió, no lo negamos, no lo minimizamos, pero no pongas punto final donde Dios solo puso una pausa. Si lo permites, hoy Dios puede comenzar a escribir el próximo capítulo, uno donde no solo se te devuelve lo que perdiste, sino que descubres quién eres realmente sin eso que te definía. Y entonces Dios puede darte algo que ya no se apoya en lo externo, sino en lo eterno. Job no volvió a ser el mismo, no por el doble de riquezas, sino por la profundidad de su fe, por la intimidad que alcanzó con el Dios que antes solo conocía de oídas. Tal vez hoy tú estás en ese mismo cruce de caminos y no necesitas que alguien te lo diga todo. Solo necesitas que alguien te recuerde que Dios sigue escribiendo, que tu historia no terminó con lo que se fue, que hay algo delante, más grande, más alto, más puro, y está por venir. Y si permaneces firme, si no dejas que el dolor te robe la esperanza, lo que viene superará con creces lo que perdiste. La historia de Ruth es una de las narrativas más conmovedoras de toda la Biblia. No solo por el romance con Buz, como muchos tienden a enfocarla, sino porque su vida revela una verdad espiritual que muchas veces olvidamos. Dios no siempre restaura, devolviendo lo que perdiste. Muchas veces lo hace revelándote algo mejor que nunca hubieras imaginado si todo hubiera salido como tú querías. Cuando miramos el principio de la historia, no encontramos esperanza ni flores, sino muerte, duelo, hambre y desplazamiento. Ruth era moabita. Se había casado con un hombre israelita, hijo de Elimelec y Noemi. Pero en cuestión de años muere su suegro, mueren su cuñado y su propio esposo. La tragedia golpea con fuerza. Ruth se queda viuda, sin hijos, sin herencia, sin país. Lo perdió todo, literalmente, y es ahí donde muchas personas se quedan, en ese punto donde la pérdida parece definir la identidad, donde lo que ya no tienen se convierte en una cárcel emocional. Pero Ruth no se detuvo ahí. Lo que hizo fue dar un paso de fe que cambiaría no solo su vida, sino la historia entera de la redención. Noemí, su suegra, decide volver a Belén, su tierra natal. Le dice a Ruth que regrese con su gente, con sus dioses, con su cultura. Pero Ruth pronuncia unas palabras que siguen resonando siglos después. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. ¿Qué fue lo que hizo que Ruth se negara a volver a lo conocido? ¿Por qué no eligió lo cómodo?
porque algo dentro de ella sabía que, aunque había perdido mucho, Dios tenía algo más adelante, algo mayor, algo eterno. Y aquí hay una enseñanza poderosa. La fe no es negar la pérdida, es seguir caminando con ella hasta que el propósito de Dios la redima. Ruth no fingió que no estaba rota, no actuó como si no hubiera dolido, pero tampoco se quedó detenida. Dio pasos, pequeños, pero constantes. Lo que ocurre después, sabemos. Llega a Belén, se esfuerza, recoge espigas como pobre, trabaja con humildad y por una serie de coincidencias divinas termina encontrándose con Buz, un pariente redentor. A través de él se casa, forma una familia y termina siendo parte de la genealogía del rey David y por lo tanto de Jesucristo. Piensa en eso, una mujer moabita, considerada impura por la ley, sin recursos, sin esposo, sin futuro, termina siendo parte directa del linaje del Salvador. ¿Cómo es posible eso? Porque Dios nunca deja que una pérdida determine tu destino si tú decides confiar en Él. El principio espiritual es claro. La pérdida que te rompe hoy puede ser la misma que te posicione para un propósito mayor mañana. Lo importante no es lo que perdiste. Lo importante es cómo respondes a esa pérdida. ¿Qué decisión tomas? ¿A dónde diriges tus pasos? ¿Qué voz eliges escuchar en medio del duelo? Ruth pudo haberse amargado. Como Orfa, pudo haberse ido. Como tantos otros, pudo haber renunciado a soñar. Pero eligió caminar con fe en medio de la incertidumbre. Eligió seguir a Noemí y al Dios de Israel. Y ese paso de fe fue el que activó el cielo sobre su vida. Aquí hay algo que debes entender. Las decisiones que tomas en medio de tu pérdida determinan si Dios puede o no entregarte lo que viene. No se trata de fingir que estás bien, se trata de seguir caminando, de seguir creyendo, de no darte por vencido aunque tus manos estén vacías y tu corazón lleno de preguntas. Y quizá tú, como Ruth, has enterrado a alguien, has despedido un sueño, has perdido una oportunidad. Has visto cómo todo lo que construiste se derrumbó y sientes que lo único que te queda es polvo. Pero si miras con los ojos del Espíritu, sabrás que ese polvo es tierra fértil y que tu fidelidad en lo poco, en lo doloroso, en lo humilde, está preparando el terreno para algo glorioso. La historia de Ruth también nos enseña que la restauración de Dios no siempre es inmediata, pero siempre es intencionada. Cada espiga que Ruth recogía en el campo parecía insignificante, pero cada una era parte del plan divino. Cada paso que daba detrás de los segadores la acercaba más a su propósito, y es lo mismo contigo. Puede que hoy no veas resultados, que tus oraciones parezcan sin respuesta, que tus días se repitan como rutina, pero si sigues recogiendo espigas, si sigues sembrando fe, si sigues sirviendo con humildad, Dios te ve, Dios lo cuenta, y Dios honra a quien no deja de moverse en su dirección. Ruth no sabía que Dios la estaba viendo. No sabía que su historia sería leída por millones de personas siglos después. Solo sabía que quería a Dios y que quería seguir adelante. Y cuando Buz la redime y la toma como esposa y ella concibe un hijo, la Biblia dice que las mujeres del pueblo le dicen a Noemí: tu nuera, que te ama, te ha sido mejor que 7 hijos. ¡Qué ironía! No, aquella mujer extranjera que vino vacía, que parecía una carga, termina siendo mayor bendición que lo que se había perdido. Eso es lo que Dios hace. No te devuelve lo mismo, te da algo mejor, algo eterno, algo que tiene sentido cuando miras hacia atrás. Ruth perdió todo, pero al final recibió no solo amor y restauración, sino honra, legado y un lugar en la historia del Mesías.
Lo que viene superará lo que perdiste, pero no solo en cantidad, en profundidad, en propósito, en impacto, porque cuando Dios restaura, no se limita a consolar, Él edifica sobre las ruinas. Él construye desde las lágrimas, y lo que edifica ya no puede ser derribado por el enemigo. Tal vez tú no estás recogiendo espigas en un campo, pero estás orando día tras día por algo que no ves. Estás luchando por mantenerte en pie. Estás caminando por fe, aun cuando parece que todo se apagó. Y hoy Dios te dice, sigue, no pares. Estoy en medio de cada paso y estoy escribiendo algo mayor. Lo que perdiste duele, pero no será lo que defina tu vida. Será lo que Dios use como trampolín hacia el cumplimiento de su propósito en ti. Si hay un personaje bíblico cuya vida encapsula la tensión entre la pérdida y la promesa, es José, el hijo de Jacob. Desde su adolescencia hasta su posición como gobernador de Egipto, su historia está marcada por una cadena de eventos dolorosos, aparentemente caóticos, que finalmente revelan un plan perfecto de parte de Dios. José no solo experimentó el dolor de la pérdida, sino también la incomprensión, el rechazo, la soledad y el olvido. Y sin embargo, lo que vino después superó con creces todo lo que había perdido. José fue el hijo preferido de su padre, un joven con sueños, sueños de grandeza, de propósito, de liderazgo. Pero sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo arrojaron a una cisterna y luego lo vendieron como esclavo. Imagínalo. Un adolescente que en cuestión de días pasa de ser el amado en casa a ser tratado como mercancía en un mercado de esclavos. Perdió su familia, su libertad, su tierra, su dignidad. Fue traicionado por quienes debían protegerlo. Y aquí comienza una verdad que duele aceptar, pero que es real. Muchas veces las pérdidas más profundas vienen de las personas más cercanas. No son los enemigos los que más nos hieren, sino los hermanos, los amigos, los confidentes. José no fue traicionado por desconocidos, fue traicionado por sangre, y ese tipo de dolor deja marcas muy profundas. Pero lo que José no sabía en ese momento, y que solo el tiempo y la fe revelan, es que el pozo no era el final, sino el comienzo del proceso que lo llevaría al palacio. Porque detrás del abandono había un diseño, detrás de la venta había una ruta divina, detrás de la pérdida había una preparación. Fue llevado a Egipto y vendido como esclavo en la casa de Potifar. Allí trabajó con excelencia. Pero cuando parecía que su vida empezaba a estabilizarse, fue falsamente acusado por la esposa de su amo y encarcelado. Una vez más, la pérdida golpea. Una vez más, lo que parecía una oportunidad se convierte en injusticia. ¿Cuántas veces no nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces, cuando pensábamos que por fin veríamos la luz, todo se volvió a oscurecer? En la prisión, José es olvidado. Promesas rotas, esperanzas que se desvanecen, años pasan y parece que Dios guarda silencio. Pero lo que José no sabía era que en medio de esa prisión, Dios estaba refinando su carácter, templando su espíritu y preparándolo para una responsabilidad que iba a afectar a naciones enteras. Hasta que un día, en el momento que solo Dios conoce, el faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar. Y entonces, de pronto, José es llamado, de la prisión al palacio, de la oscuridad al trono, de la pérdida al cumplimiento. Y aquí está la parte más profunda. Cuando José finalmente ve a sus hermanos de nuevo, años después, no los odia, no los castiga, los perdona. Y les dice una de las frases más poderosas de toda la Escritura: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es redención, eso
es restauración. No solo recibir lo que se había perdido, sino entender que todo tuvo un propósito superior. José no solo fue restaurado, fue exaltado, fue usado por Dios para salvar vidas, fue instrumento de preservación para su familia, fue un canal de bendición para el pueblo de Dios. ¿Y qué hubiese pasado si José se hubiera rendido en el pozo, o en la casa de Potifar, o en la prisión? Nunca habría llegado al propósito. Aquí hay una palabra clara para ti. No puedes detenerte en medio de tu proceso. No puedes permitir que la traición se convierta en tu identidad. No puedes dejar que la pérdida te robe la visión, porque lo que parece injusto hoy puede ser la plataforma del cumplimiento mañana. La vida de José nos enseña que el dolor no es el final, que las pérdidas que enfrentamos no son obstáculos, sino herramientas. Que el quebranto no es castigo, sino estrategia. Dios no desperdicia sufrimientos. Cada lágrima, cada herida, cada noche de silencio es parte de una obra maestra que solo Él puede pintar. Y tal vez tú, como José, has sido traicionado, has sido acusado injustamente, has sido olvidado, has sentido que nadie ve tu fidelidad, que tus dones no están siendo usados, que estás escondido, pero Dios sí te ve. Y cuando llegue el tiempo, abrirá la puerta, levantará tu nombre y usará tu historia para traer vida a muchos. Porque eso es lo que Dios hace. No solo restaura, Jimmy, multiplica, da propósito. José pudo haber quedado amargado, pudo haberse vengado, pero eligió perdonar, y por eso Dios pudo confiarle tanto poder. Porque quien ha sido procesado por la pérdida y ha salido refinado puede cargar peso espiritual sin corromperse. Hay personas que hoy están orando por una promoción, por una restauración, por un nuevo comienzo. Pero lo que no entienden es que antes de la exaltación viene el proceso. Antes de la honra viene la humillación. Antes del cumplimiento viene la espera. Y tú no estás esperando en vano, estás siendo preparado. Tu historia no es un accidente. Tu herida no es el fin. Tu pérdida no te define. Dios te está entrenando. Y lo que viene, si permaneces, será mucho mayor que todo lo que perdiste. José terminó liderando la nación más poderosa de su tiempo, alimentando a multitudes, reconciliando familias, reescribiendo la historia. Y todo comenzó con un pozo. Lo mismo puede ocurrir contigo. Hoy puede parecer que estás en un lugar de oscuridad, pero ese lugar, si es entregado a Dios, puede convertirse en el puente hacia tu propósito. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy te parece injusto, mañana será evidencia de su fidelidad, porque lo que viene superará lo que perdiste. Pocas historias en la Biblia tienen la carga emocional y espiritual que encontramos en la vida de David, ungido siendo apenas un muchacho, pastor de ovejas convertido en rey, músico convertido en guerrero, poeta convertido en líder. Pero lo que muchas veces olvidamos es que David no solo vivió victorias épicas, también enfrentó pérdidas profundas, consecuencias dolorosas y momentos en los que sintió que todo se venía abajo. Y aún así, lo que vino después fue una expresión aún mayor de la gracia de Dios. Uno de los episodios más intensos de su historia se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. David había pecado. Se había apartado del camino. Había tomado a Betsabé, la esposa de otro hombre, y había orquestado la muerte de su esposo. Un pecado que no solo quebró la ley de Dios, sino su propio corazón. Y aunque el perdón divino llegó a su vida, la consecuencia también. El hijo que tuvo con Betsabé enfermó. David ayunó, oró, clamó, lloró, pero el niño murió. Nada de lo que hizo pudo evitarlo. Y allí, en ese momento, David enfrentó una de las pérdidas más profundas de su existencia. No solo perdió
Un hijo perdió la paz, perdió su dignidad, perdió su imagen, su pecado fue expuesto. Su alma fue desnudada ante Dios. Muchos podrían pensar que ese era el final, que no había más por delante, que su historia quedaría marcada para siempre por esa mancha. Pero aquí es donde la gracia divina rompe todos los esquemas humanos. Porque lo que viene después no solo lo restaura, lo eleva. Después de todo el dolor, de toda la humillación, de todo el luto, David consuela a Betsabé, y de esa unión nace otro hijo, Salomón. Pero no fue cualquier hijo, fue el heredero del trono, fue el constructor del templo, fue el hombre más sabio de su tiempo, y lo más impactante es lo que dice la Escritura. Y Jehová amó a Salomón. No solo fue aceptado, fue amado, fue bendecido, fue escogido. Aquí hay una revelación poderosa. El hecho de que hayas fallado no significa que Dios haya terminado contigo. El hecho de que hayas sufrido consecuencias no significa que Dios no tenga un plan mayor. Porque cuando el corazón se arrepiente, de verdad, Dios no solo perdona, transforma, restaura y multiplica. David no volvió a ser el mismo, no porque fuera perfecto, sino porque aprendió a depender más profundamente de la misericordia de Dios. Y eso es lo que cambia todo. Cuando entiendes que lo que perdiste fue el resultado de tus decisiones, pero aún así decides volver a Dios con todo tu ser. Entonces Él puede tomar esas cenizas y hacer de ellas algo hermoso. La clave está en cómo respondió David. En vez de alejarse, se acercó. En vez de endurecerse, se quebró. En vez de justificar su error, lo confesó. Y por eso, aunque el precio fue alto, la gracia fue aún más profunda. Dios no le devolvió lo que perdió, le dio algo nuevo, algo con propósito, algo que superó la pérdida. Tal vez tú, al igual que David, has perdido cosas por decisiones erradas. Quizá tu corazón está marcado por el arrepentimiento, pero también por la culpa, y hoy piensas que ya no hay más por delante, que Dios ya no puede usarte, que tu historia se arruinó. Pero quiero decirte con todo mi corazón, si tu corazón está quebrantado y vuelto hacia Dios, lo que viene superará lo que perdiste. Dios no cancela su propósito sobre tu vida por tus errores, si tú no cancelas tu rendición. David cometió pecados gravísimos, pero Dios siguió llamándolo un hombre conforme a mi corazón, no porque fuera impecable, sino porque nunca dejó de buscarlo, nunca dejó de rendirse, nunca dejó de confiar. Y eso es lo que tú también puedes hacer hoy. No importa cuánto hayas fallado, no importa si lo que perdiste fue por tus propias decisiones. Si hoy decides volver, si hoy decides abrir tu corazón, Dios puede hacer nacer algo nuevo, algo con un futuro, algo con su favor. A veces, el dolor más profundo no viene de lo que otros nos hacen, sino de lo que nosotros mismos provocamos. Pero aún ahí, en esa tierra reseca de culpa, Dios puede hacer florecer una nueva temporada. Lo que viene no será una copia de lo que perdiste, será diferente, pero será mejor, porque será nacido de la gracia, sustentado por el perdón, impulsado por un corazón renovado. David no vivió su mejor etapa como rey antes del pecado, sino después. Su adoración fue más profunda, sus salmos más desgarradores, su dependencia más real, porque quien ha probado el perdón de Dios ya no vive de apariencia, vive en verdad. Y tal vez tú estás hoy en ese punto. Tal vez lloras por lo que hiciste. Tal vez aún no puedes perdonarte, pero hoy Dios te está recordando que si vuelves a Él con sinceridad, no solo te restaurará, sino que te confiará algo nuevo. No pongas un punto final donde Dios quiere imponer una coma. No apagues la llama que Él quiere avivar. No cierres la puerta al futuro solo porque tu pasado te pesa. Lo que viene puede llevar tu nombre si decides hoy rendir tu historia a su voluntad. Porque así como David volvió a levantarse,
tú también puedes hacerlo, y lo que viene será mayor que todo lo que has dejado atrás. La caída de Jerusalén y el exilio del pueblo de Judá a Babilonia representan uno de los momentos más trágicos de toda la narrativa bíblica. No fue solo la pérdida de una ciudad, fue la pérdida del templo, del símbolo de la presencia de Dios, del lugar de adoración, del orgullo nacional. Fue una herida profunda en la identidad espiritual de Israel. Sin embargo, lo que a simple vista parecía el fin, se convirtió en el escenario de una de las restauraciones más gloriosas que la Escritura nos enseña. Durante generaciones, el pueblo de Judá se había alejado del Señor. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron levantados para advertir, llamar al arrepentimiento, clamar por un cambio de corazón. Pero el pueblo endureció su cerviz. Siguieron adorando ídolos, siguieron confiando en alianzas humanas, siguieron alejándose del pacto. Finalmente, como el mismo Dios había anunciado, Nabucodonosor llega con su ejército. Jerusalén es sitiada. El templo es destruido, los muros caen, miles son asesinados y los sobrevivientes son llevados como esclavos a Babilonia. Una nación que había sido escogida ahora está despojada, humillada, esclavizada, lejos de su tierra, lejos de su Dios, o al menos eso creían. Pero en medio de la ruina, Dios seguía hablando. En medio del exilio, seguía presente. No dejó de ser el Dios del pacto, no dejó de tener un plan. El profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue testigo de esa devastación. Vio con sus propios ojos la caída de la ciudad, vio a los sacerdotes humillados, al templo en ruinas, al pueblo desesperado, y sin embargo, en medio de ese escenario tan oscuro, escribe palabras que se han convertido en una promesa eterna para todo creyente que ha experimentado pérdida. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Detente un momento. ¿Puedes ver lo impactante de esa declaración? No fue dicha en un momento de victoria. Fue pronunciada en medio del exilio, en medio del duelo, en medio de la pérdida. Dios les dice, aunque todo parezca destruido, yo todavía tengo planes para ustedes. Y esa sigue siendo la voz de Dios para ti hoy. Aunque sientas que lo perdiste todo, aunque tu Jerusalén esté en ruinas, aunque el templo de tu corazón esté agrietado, aunque te sientas lejos de donde deberías estar, Dios sigue teniendo planes, no de destrucción, no de ruina, sino de restauración, de bienestar, de esperanza. El exilio fue largo, 70 años. Una generación entera murió en tierra extranjera. Pero los hijos, los nietos, los que crecieron en Babilonia, fueron los que escucharon un nuevo llamado. Dios levantó a Ciro, un rey pagano, para emitir un decreto que permitiría al pueblo regresar a Jerusalén, reconstruir el templo y restaurar lo perdido. ¿Puedes imaginarlo? Dios usó a un extranjero, a un rey impío, para iniciar la reconstrucción. Porque cuando Dios quiere restaurar tu vida, no hay barrera que lo detenga. Usa lo que sea, a quien sea, cuando sea. Y el regreso fue duro. No fue inmediato ni perfecto. Los que volvieron encontraron una ciudad desolada, muros derrumbados, templos saqueados, pero también encontraron algo más. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un nuevo pacto. El liderazgo de Esdras y Nehemías fue clave. Uno restauró la adoración, el otro reconstruyó los muros. Uno se encargó del altar, el otro de la protección. Y el pueblo, aunque herido, aunque cansado, se volvió al Señor con un corazón renovado. Aquí hay una verdad poderosa. Dios no siempre evita que lo pierdas todo,
pero si permaneces, Él puede devolverte algo que ya no se basa en estructuras vacías, sino en convicciones profundas. La generación que regresó de Babilonia no era como la anterior. Era una generación que había aprendido en el exilio a valorar la presencia de Dios. Ya no daban por sentado el templo, ya no jugaban con los ídolos, ya no vivían de apariencias, habían sido purificados por el dolor y ahora estaban listos para adorar con verdad. Y eso es lo que ocurre cuando permites que Dios trabaje en medio de tus pérdidas. Él no siempre reconstruye lo que tenías, pero sí edifica algo que tiene raíces más profundas, más puras, más alineadas con su propósito. Quizá tú sientes hoy que estás en Babilonia, que tu Jerusalén está en ruinas, que tu fe ha sido golpeada, que tu altar interior ha sido derribado por circunstancias o incluso por tus propias decisiones. Pero hoy Dios te está recordando, no importa lo lejos que estés, yo sigo teniendo planes, y no planes mediocres, no planes improvisados, sino planes de bienestar, planes con futuro, planes con esperanza. Dios no terminó con Judá en el exilio, no ha terminado contigo en tu dolor, y lo que viene superará lo que perdiste, porque no vendrá sustentado en el orgullo, sino en la humildad. No vendrá desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia. No vendrá desde las fortalezas humanas, sino desde una relación restaurada con el Padre. El templo que fue reconstruido en los días de Zorobabel no tuvo el esplendor del de Salomón, pero fue en ese templo donde, siglos después, caminaría el mismo Jesús. ¿Te das cuenta? La gloria de la segunda casa no estaba en el oro, estaba en la presencia, estaba en la promesa, estaba en la plenitud de lo eterno. Así también en tu vida. Tal vez lo que viene no tenga la misma forma, ni los mismos brillos, ni los mismos nombres que lo que perdiste, pero será mejor, porque estará lleno de propósito, porque estará marcado por la presencia de Dios, porque vendrá acompañado de una paz que antes no tenías. Y eso no tiene precio. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. No todos lo hacen. No todos están dispuestos a quedarse hasta el final de un mensaje como este. Pero tú sí lo hiciste. Y eso dice algo sobre ti. Dice que hay un hambre espiritual en tu interior, que no estás aquí por casualidad, que tu corazón anhela una respuesta, que estás buscando algo que vaya más allá de palabras bonitas. Estás buscando a Dios. Y te felicito por eso, porque muy pocos perseveran, muy pocos permanecen, muy pocos están dispuestos a abrir su alma y escuchar con humildad lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Hoy recorrimos juntos 5 historias, 5 momentos bíblicos donde la pérdida parecía el final. Pero Dios la convirtió en el inicio de algo mayor. Vimos a Job, a Ruth, a José, a David y al pueblo de Judá. Y en cada uno aprendimos una verdad que se repite con fuerza. Lo que viene cuando se camina con Dios siempre supera lo que se perdió. Pero esta verdad no es automática, no es una fórmula, no es una promesa mágica. Es una invitación a confiar, a rendirse, a entregarse por completo. Porque la restauración no viene para los que se aferran al pasado, sino para los que están dispuestos a caminar por fe hacia el futuro. Tal vez tú hoy aún estás en el luto, aún estás dolido, aún estás preguntándote por qué. Y no tengo todas las respuestas, pero sí sé esto: Dios no ha terminado contigo. Tu historia sigue. El cielo aún está escribiendo. Y si tú hoy decides creerle, lo que viene será mejor, más profundo, más lleno de propósito que lo que quedó atrás. Quiero invitarte ahora a hacer algo especial.
Si llegaste hasta aquí, quiero que lo hagas visible, no para mí, no para el canal, sino como un testimonio público de que tú estás entre los que escuchan con el corazón abierto. Comenta esta frase: mi esperanza está en lo que viene. Escríbelo como un acto de fe, como una declaración profética sobre tu vida, porque cuando declaras esperanza, el infierno tiembla. Porque los hijos de Dios no viven atados a lo que perdieron, viven guiados por lo que el Padre está por hacer. Y si este mensaje tocó tu alma, si te ministró, si te levantó en medio de tu noche, no lo guardes solo para ti, compártelo. Envíalo a alguien que esté atravesando dolor, alguien que haya perdido algo, o a alguien que necesite saber que Dios todavía tiene planes. Porque el enemigo quiere aislarnos, quiere hacernos creer que somos los únicos que sentimos dolor. Pero cuando compartes un mensaje como este, estás encendiendo una vela en la oscuridad de otra persona. También quiero animarte con todo mi corazón a suscribirte a este canal, no como quien sigue una cuenta más, sino como quien decide hacer parte de una comunidad de fe, de palabra, de consuelo. Este canal se ha convertido para muchos en iglesia, en altar, en refugio espiritual. Y tu suscripción permite que este mensaje siga llegando a miles de personas que lo necesitan. Personas que, como tú, buscan una señal, una respuesta, una voz. Y si ya estás suscrito, si has estado caminando con nosotros, quiero agradecerte. Eres parte de lo que Dios está haciendo. Tu fidelidad, tu presencia, tus comentarios son semillas que Dios está usando para levantar un pueblo que no se rinde. Ahora, antes de cerrar, quiero dejarte una última reflexión. Muchos creen que compartir un video no es importante, que dar me gusta es una acción superficial. Pero yo quiero decirte lo contrario. Cuando compartes un mensaje como este, estás predicando, estás evangelizando, estás poniendo una semilla donde puede haber desierto y tú no sabes el impacto que puede tener una simple acción tuya. Un clic tuyo puede cambiar un corazón, puede frenar un suicidio, puede rescatar un matrimonio, puede llevar a alguien de vuelta a la fe. No menosprecies tu parte en esta misión. No pienses que no haces la diferencia, porque sí la haces. Y ahora, mientras este video se acerca a su final, quiero pedirte que no te vayas aún. Quédate unos minutos más. Deja que la música de fondo envuelva tu corazón. Permite que el Espíritu Santo selle lo que ha hablado hoy. Cierra tus ojos, respira profundo y simplemente adora. No cortes este momento, no interrumpas esta conexión. Este puede ser tu altar, tu lugar secreto, tu encuentro con Dios. Y mientras estás ahí, dile al Señor con sinceridad: Señor, aunque he perdido, creo que lo que viene de tu mano será mejor. Aunque he llorado, confío en que tus planes siguen firmes. Aunque no lo entiendo todo, decido hoy esperar en ti. Porque sí, amado hermano, hermana, lo que viene no es un consuelo cualquiera, es una promesa viva, una nueva estación, un renuevo para tu alma. Gracias por quedarte, gracias por abrir tu corazón, gracias por permitir que esta palabra entre hasta lo más profundo. Recuerda siempre esta verdad: Dios no te define por lo que perdiste, sino por lo que Él aún quiere darte. Y si decides caminar con Él, lo que viene en el tiempo perfecto superará lo que quedó atrás.